Conversemos de evangelismo y apologética. Ese es el nombre de nuestro programa. Yo soy Miguel Esparza y con nosotros también mi coanfitrión, el hermano Luis Ángeles. Hermano, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido al programa. Feliz de saludarte, hermano, nuevamente y por supuesto de saludar a todos nuestros hermanos que nos están viendo ahora. Es un tema muy impactante el que tenemos hoy para compartir y esperemos que sea de gran bendición para la iglesia. Así es, hermano Luis. Y antes de iniciar también quiero pues darle la bienvenida a todos ustedes, hermanos, que están sintonizando a través de redes sociales, a través de la televisión, y también recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Living Waters Español a través de Facebook. Le pueden dar un like por ahí. También pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Y si usted está sintonizando por redes sociales, le animo a que compartan esto en su muro para que así muchas otras personas puedan recibir el mensaje que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Luis, como tú dijiste, es un mensaje muy importante y que debe de ser interés para todos. Estamos hablando que el tema del día de hoy es las 10 señales del fin de los tiempos. ¿Cuáles son 10 señales que marcan la venida del Señor o que marcan el fin de los tiempos como lo conocemos? Y me llama la atención, Luis, que en Mateo 24, 37, 38 dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Y la pregunta, hermano, es si nosotros, en esta generación, si nosotros acaso estamos ignorando esas señales. Esa es la realidad y ahorita vamos a profundizar un poquito en ese tema, pero vamos ahora directo a cuáles son 10 señales que marcan el fin de los tiempos. Número 1, la primera es que en los últimos tiempos habrá falsos maestros y falsos profetas. De hecho, en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3, dice que entre el pueblo hubo también falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros que con disimulo introducirán herejías destructivas y hasta llegarán a negar al Señor que los rescató, con lo que atraerán sobre sí mismos súbita destrucción. Muchos imitarán su conducta indecente y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad, y por su rapacidad estos falsos maestros harán negocio con ustedes. Pero la condenación los espera desde hace mucho tiempo y su perdición ya está en camino, Luis. Bueno, aquí tenemos varios puntos que podemos revisar, pero realmente aquí dice que antes dijo que en el pueblo hubo también falsos profetas y está hablando antes de falsos maestros que existen aún el día de hoy. Así es, hermano, esos falsos maestros o esos falsos profetas como Balaam, que se describe en Judas, versículo 11, que fue un profeta contratado para maldecir al pueblo de Israel por el rey Balac durante su peregrinaje en el desierto. Pero lo que me llama la atención es lo que dice Pedro. Dice, habrá falsos profetas, habrán falsos maestros, pero en nuestros días ya están. Esta palabra que Pedro está diciéndonos aquí ya tiene un cumplimiento cabal en nuestros días. Es evidente la llegada de esos falsos profetas y de esos falsos maestros a las filas de la iglesia del día de hoy. Y es claro, Luis, que realmente hoy en día podemos ver que existen muchos falsos maestros, aún algunos que se llaman profetas, existen muchos falsos profetas también. Y existen falsos maestros, Luis, que realmente no están predicando al Dios de la Biblia, no están predicando al Jesús de la Biblia. Realmente hemos visto que han cambiado el mensaje centrado en la cruz por un mensaje centrado en el hombre, por un mensaje en qué es lo que puede hacer Jesús por ti, cómo puedes resolver tus problemas mundanos cuando ese no es el mensaje del Evangelio. Hermano Luis, el mensaje del Evangelio está enfocado en la redención del hombre, en el perdón de los pecados, en el arrepentimiento. Ese es el mensaje del Evangelio y que además, Luis, muchos han usado el tema de un falso evangelio, de un evangelio de prosperidad, como lo dice ahí en la palabra, para hacer negocio con la gente. Y lastimosamente para todos aquellos, y oremos por todos aquellos que estén en alguna circunstancia como esa, porque dice que la condenación los espera desde hace mucho tiempo y su perdición ya está en camino. Sí. Entonces, esta es una de las señales, y hermanos,
lo podemos ver claramente alrededor de nosotros. Pero vamos a la segunda señal. La segunda señal dice que habrá hambres, pestes y terremotos. Miren lo que dice Mateo 24, 7. Dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en distintos lugares. Hermano Luis, cuando yo he leído estos versos o los he compartido con algunas personas, me han dicho, pero es que ha habido guerras desde hace mucho tiempo, ha habido pestilencias, ha habido hambres, pero creo que aquí hay un punto importante. También ahí mismo en Mateo capítulo 24, Jesús dijo que estos serán como dolores de parto, dijo. Y los dolores de parto consisten, cuando una mujer va a dar luz, consisten en que cada vez son más intensos y más cercanos, más intensos y más cercanos, más intensos hasta que ya está listo. Y podemos ver en estos tiempos que estas cosas que sí han estado sucediendo desde hace mucho tiempo, podemos ver que ahora están sucediendo más cerca y con más intensidad. Así es, hermano. Y creo que podemos apuntar a que el problema y la raíz de todo esto es el pecado en el hombre. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 1, hace esta interrogante que estamos haciendo ahorita. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y responde, ¿no es de vuestras pasiones? En términos más bíblicos, ¿no es de las concupiscencias las cuales combaten en nuestro interior? Y creo que esto es importante resaltarlo porque aunque son señales, esta es la segunda de las 10 señales que estamos viendo hoy, lo que son las hambres, las pestes y los terremotos. Dentro de las pestes podemos incluir el COVID-19 que estamos teniendo el día de hoy, las hambres que existen a nivel mundial y los terremotos que estamos viviendo. El punto es también comprender que todo esto es a raíz del pecado, porque aún los terremotos son consecuencia del pecado del hombre, porque la misma creación fue sujeta a vanidad o a maldición. Consecuencia del pecado de Adán, es lo que estamos ya viendo hoy, y como apuntabas de una manera muy certera, hermano Miguel, cada vez esos dolores de parto, esos eventos son más cercanos unos de otros, hasta que eventualmente podamos ver al Hijo del Hombre viniendo en las nubes por su iglesia. Bueno, y eso nos lleva a una tercera señal. La tercera señal es que la luna se volverá roja como la sangre. Mira lo que dice en Hechos 2:20. Dice, el sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre antes de que llegue el día del Señor y se muestre en toda su grandeza. Ahora, Luis, otra objeción, ya la he escuchado, hermano Miguel, pero es que ha habido muchas lunas de sangre que le llaman. Es un efecto, es un evento que sucede cada ciertos años. De hecho, en el 2014 y el 2015 vimos algunas lunas que le llaman de sangre, Luis. Entonces, ¿qué le diríamos a aquellos que dicen, bueno, es que eso ya lo hemos visto en el pasado? Bueno, la respuesta científica hacia esto es que es un eclipse lunar total, y es importante señalar también que Cristo incluye esta señal dentro de las señales antes del fin, dentro del cúmulo o el total de todas las señales. No está hablando de señales aisladas, solo cuando veas la luna color roja, sino que está hablando de todas las señales alrededor de esto, incluyendo este eclipse lunar total. Bien mencionabas de los últimos eclipses que se han tenido. De hecho, el último fue en enero del 2019 y todo apunta a que el próximo será el 26 de mayo del 2021. Eso lo tenemos el próximo año. Pero todas las señales juntas. Y también es importante aclarar que esto es el cumplimiento de la segunda parte de la profecía de Joel, capítulo 3, donde la primera parte fue la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, y la segunda parte va a ser cuando la luna se convierta en sangre, ya en los momentos de gran tribulación en esta tierra. Bueno, y además, Luis, quiero aclarar que no estamos diciendo que ya viene Cristo, que nosotros sabemos cuándo viene. Más bien Jesús lo dijo muy claro, dijo, cuando vean estas señales, y las señales que estamos hablando, que estamos estudiando, examinando aquí en este programa el día de hoy, dice que entonces miremos hacia arriba, ¿verdad? Porque nuestra redención viene pronto. Amén. No estamos diciendo que sabemos exactamente cuándo viene. Lo que sí podemos decir, hermanos, es que tengamos ojos espirituales para discernir los tiempos, para entender los tiempos en que estamos viviendo. Bueno, eso nos lleva al punto número 4.
El número 4 es que la blasfemia será algo común, Luis, y creo que eso lo podemos ver alrededor de nosotros. Es muy común en las películas que blasfemen el nombre de Dios en las películas y que lo hagan repetidamente. Y mira lo que dice en 2 de Timoteo 3:1-2, dice, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y que habrá hombres amantes de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Definitivamente que podemos ver en este tiempo, podemos ver a ávaros, vanagloriosos y soberbios, pero también vemos, hermano Luis, que la blasfemia es muy prevalente en estos días. Así es, hermano. Y sé que apuntando a lo que se encuentra en el documental de Noé, de Ray Comfort, de Living Waters, apunta hacia las palabras blasfemas en las películas pues de alto tono erótico y sexual, pero también las escrituras nos habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cómo se blasfema en contra del testimonio que el Espíritu de Dios da a este mundo de que Cristo es el Señor. Entonces viene una blasfemia utilizando el nombre de Dios como una maldición y por el otro lado es la blasfemia de negar el testimonio del Espíritu Santo de que Cristo es el Señor, Salvador y Mesías. Y además en 2 de Pedro 3:3 dice, pero antes deben saber que en los días finales vendrá gente blasfema que andará según sus propios y malos deseos. Pero la palabra clave ahí es que en los días finales. Yo creo, Luis, que cuando tú y yo estábamos creciendo, yo soy un poquito más grande que tú de edad, pero allá por los 70s, 80s, para mí yo era un niño por allá de los 70s, y yo creo que en esos tiempos, Luis, no mirábamos tanto eso, no mirábamos que tanta gente abiertamente blasfemara el nombre de Dios. Creo que eso se ha ido incrementando a través de los años, se ha hecho como algo popular y como algo, como si no hay ningún temor hacia el Señor. Pero curiosamente, solamente usan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No usan ningún otro nombre para decir una maldición o disgusto. Pero bueno, tenemos que seguir porque tenemos todavía aún otras señales. También la número 5, hermano Luis, dice que habrá un incremento y aceptación a la homosexualidad. Y bueno, para mí yo veo que eso es casi sin palabras, ¿no? Pero déjame decirte lo que dice en Lucas 17:28-30. Dice, lo mismo sucedió en los días de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, plantaba y edificaba casas, pero cuando Lot salió, Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, lo que nos está diciendo aquí en Lucas es que había un estado sobrepecaminoso en Sodoma, en Gomorra. Fue de tal grado que el Señor trajo la destrucción sobre de ellos. La pregunta es, este tema de la homosexualidad, ¿acaso se está expandiendo tanto? Creo que en que no solamente se está expandiendo, sino se está exaltando y quieren que la gente no solamente lo acepten, sino lo afirmen también, hermano. Así es, hermano. Sodoma y Gomorra, bueno, tenían la característica de una aprobación de este estilo de vida, pues distorsionado, fuera antinatural, fuera de lo normal. Y no solamente fueron destruidos los que tenían estas prácticas, hermanos, también los heterosexuales que aprobaban esto en medio de la ciudad, porque no todos eran homosexuales, no todas eran lesbianas, pero el mismo sistema que existía en esas corrupto y contaminado de pecado que existían en estas ciudades, pues fueron lo que precisamente llevó a la destrucción. Al final de Romanos 1, hermano, el apóstol Pablo dice que hay aquellos que saben que los que practican estas cosas son dignos de muerte, pero que no solo las practican, sino que se complacen también con ellos. Y creo que es importante señalar esto porque a veces se piensa, bueno, allá los homosexuales, muy su vida, allá ellos, nosotros respetamos y toleramos, pero la Biblia no enseña eso. Si bien respetamos a las personas, nosotros no podemos aprobar ese estilo de vida pecaminoso porque va en contra del orden natural que Dios estableció. El número 6, Luis, es hipocresía religiosa. En 2 de Timoteo 3:5 dice que parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad.
dice, evítalos, dice. Y mira, en Tito 1:16 dice, dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, pues son odiosos y rebeldes, reprobables en cuanto a toda buena obra. Creo que hay mucha gente que también está blasfemando, Luis, en nombre de Dios, porque dicen creer en Dios, dicen que aman a Dios, pero su testimonio dice lo contrario. Y creo que esto, en algunos casos, Luis, también lleva a una falsa religión, a una falsa conducta religiosa que te lleva, creo yo, directamente a la hipocresía, porque tu testimonio, tu caminar debe de ser igual a tu hablar. Si tú profesas a Jesús, entonces vamos a ver que tienes los frutos vas a manifestar los frutos del Espíritu, perdón. Pero aquí en Tito 1:16 dice, dicen conocer a Dios, pero con los hechos, Luis, lo niegan. Lastimosamente, el cristianismo el día de hoy ha perdido ya el sentido de las escrituras, por lo menos el sentido bíblico. Aquel que es cristiano no solamente imita o sigue a Cristo, sino que vive como Cristo. Eso es seguir los pasos del Maestro, eso es realmente caminar como el Señor nos lo mandó. Y las estadísticas que encontramos en el libro El Plan Maravilloso de Ray Comfort, nos damos cuenta que hay muchos famosos deslizados, aquellos que hacen su supuesta profesión de fe en Cristo, pero que cuando vienen los problemas o cuando viene el momento para poder tener fiestas y diversión, se olvidan de Cristo, se olvidan de su confesión, y eso también es hipocresía. Lo encontramos en el día de hoy. Hay muchos que profesan ser de Cristo, pero como lo dice claramente aquí la Escritura en Timoteo, con sus hechos lo niegan. Así es, hermano Luis, y para ejemplificar algunas de las estadísticas que mencionaste del libro Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, el mito del mensaje moderno. Quiero leer algunas de esas estadísticas, algunos estudios que se hicieron, hermano, entre la comunidad cristiana o que se describen como ser cristianos. En la organización cristiana aquí en los Estados Unidos, Promise Keepers, cumplidores de promesas, es un ministerio para hombres, para varones. En la encuesta que les hicieron a ellos, y este grupo, vamos a notar que este grupo tienen como meta de hacer un compromiso moral con la práctica de pureza y espiritualidad moral en sus vidas y para con sus esposas. Con este grupo lo encuestaron y el 53% de ellos, de esos hombres, dijeron que visitaron sitios pornográficos en la internet en la última semana. Wow. Y estas encuestas, Luis, son ya de hace 15 años o más, 15, 16 años. Y sí, es realmente triste porque creo que de alguna manera se está viviendo una falsa religión o se está viviendo, tal vez yo diría, una falsa conversión, ¿verdad? Que un falso cristianismo. Un falso cristianismo que realmente nunca han venido en arrepentimiento a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Nunca se han arrepentido, nunca han realmente confesado sus pecados y han dejado atrás su vida pecaminosa. La señal número 7, negarán que Dios creó los cielos y que juzgó al mundo con el diluvio. Es decir, va a haber muchas personas que realmente van a negar a Dios por sí, que no van a creer que Él es el creador de los cielos y la tierra, tal como está establecido en Génesis 1:1, ¿verdad? Porque Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y mire lo que dice en 2 de Pedro 3:3. Pero antes deben saber que en los días finales vendrá gente blasfema que andará según sus propios y malos deseos. Y después en los versos 5 y 6 dice, pero con toda intención se olvidan de que desde la antigüedad fueron creados los cielos por la palabra de Dios, lo mismo que la tierra, la cual proviene del agua y subsiste por medio del agua. Por eso el mundo de entonces fue destruido con una gran inundación, Luis. El texto en el versículo 5 de 2 de Pedro 3, en la versión Reina Valera de las Escrituras, dice que voluntariamente niegan. Es decir, que el corazón del hombre
corrupto y pecador, decide, prefiere escoger que Dios no creó todas las cosas. Y eso es la primer negativa. Y eso es parte de las características y señales que vemos hoy. Negarán que Dios creó todo. Por eso es que la verdad para muchos hoy en día es relativa. El famoso relativismo del que estuvimos hablando en el programa anterior. Pero la realidad es que esta señal es una de las características más fuertes que encontramos hoy. No solo negar la existencia de Dios, sino negar que Dios creó todas las cosas. Y de hecho lo veíamos, o lo podemos ver con el ateísmo, y veíamos a la muchacha ahorita en el video que vimos, en el tráiler, en el promocional de la película Noé y los últimos días, que ella dijo, le dijo, ¿tú crees en el Noé de la Biblia? Le preguntó Ray, dijo, no, yo no creo en mitos, me siento más cómoda con mi ateísmo. O sea, por lo tanto, ella no cree que hubo un diluvio o que Dios trajo juicio al mundo. Y yo creo, Luis, aludiendo a lo que tú estabas diciendo, es como un mecanismo de defensa, ¿verdad? Porque si yo no creo en el Dios de la Biblia, yo no creo que Él creó todo, pues yo no creo en la retribución, ¿verdad? Yo no creo en el castigo. Claro, pero Dios no va a juzgar en si creíste o no en Él, Él va a juzgar porque Él es Dios. Pero bueno, vamos a pasar al punto número 8, que la gente tendrá miedo del futuro, Luis, de qué es lo que viene, qué pasará. Y creo que en este tiempo, en este momento, con la pandemia del COVID, creo que mucha gente realmente tenemos temor de lo que viene. Hay incertidumbre, es lo que quiero decir. Hay incertidumbre, no sabemos qué es lo que viene. Y obviamente, Luis, que cuando no tienes una base, cuando no estás cimentado en la roca, que es Jesucristo, y cuando viene algo, como decimos en México, que te mueve el tapete, pero de gran manera, pues yo creo que vas a tener mucho temor. Y mira lo que dice en Lucas 21:26. Dice, el miedo y la excepción de las cosas que sobrevendrán en la tierra hará que los hombres desfallezcan y los poderes celestiales se estremecerán. Yo creo que el ser humano tiene un temor inherente o natural a lo desconocido. Esa es una realidad. Sin embargo, por la gracia del Señor tenemos conocimiento de lo que viene por delante. Nosotros como iglesia no tenemos miedo al futuro. Al contrario, nosotros nos gozamos en saber que los tiempos se están cumpliendo. Pero estamos hablando de las señales que caracterizan el regreso o el retorno de Cristo, o que estamos viendo los días finales. Y parte de esas señales es esto, el miedo a lo que viene en el futuro. Y el COVID-19 y todo tipo de enfermedad o situaciones en las cuales el ser humano no tiene el control por cuanto es desconocido, es a lo que el mundo le teme. Y Luis, y como tú lo mencionaste, nosotros como creyentes, como cristianos, pues podemos descansar en su palabra, podemos descansar en sus promesas. Por eso la palabra dice en el libro de Romanos, dice, y que el Dios de la esperanza les dé paz y gozo en el creer. ¿Qué significa en el creer? En tener fe, para que así, por el poder del Espíritu Santo, podamos rebosar de esperanza, podamos rebosar de paz y gozo. Y siempre hacemos esta analogía, ¿verdad? Pero aquel que tiene que brincar de un avión que se va a estrellar y le dan un paracaídas a él, pues esa persona, cuando pone su confianza en el paracaídas, sabe que a la hora que tenga que saltar, a la hora que vaya a saltar, lo único que lo va a salvar es el paracaídas, pero esa persona ya tiene paz y gozo porque sabe que que va a poder salvar su vida. De la misma manera, nosotros al confiar en las promesas de Dios, al confiar en nuestro Señor Jesucristo, que nos ha prometido estar con nosotros todos los días, aún hasta el fin del tiempo, eso nos debe de dar paz y gozo en nuestro corazón, aún en medio de estos tiempos de la pandemia en que estamos viviendo. Bueno, ya casi vamos a terminar. Vamos sobre el número 9, la señal número 9, que en los últimos días se burlarán de la segunda venida de Cristo. Mira lo que dice segunda de Pedro 3:4. Dice, pero antes deben saber que en los días finales vendrá gente blasfema que andará según sus propios malos deseos y que dirá, ¿qué pasó con la promesa de su venida? Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen igual y como eran desde el principio, desde la creación. Luis, ¿cuántas personas no nos han dicho eso? ¿Qué pasó? Dices que Cristo viene, ¿no? Yo creo, hermano, y junto con nuestros hermanos que nos están mirando ahora,
Yo creo que hay una verdad aquí que tiene una premisa. No solamente es negar y burlarse del retorno de Cristo. El problema está en que ni siquiera creen que Cristo es Dios, que ni siquiera el Hijo de Dios vino a redimirnos. ¿Salvos de qué? ¿Salvarme de qué? ¿Yo qué mal hice? Es más, si soy pecador, Dios me hizo así. Y mil y un justificaciones que el ser humano puede tener, lo cual lleva a burlarse. El problema no es solo negar, como decir, bueno, yo no creo en eso, a mí déjame con mi forma de pensar, tú con la tuya. No, el problema es que además hacen burla. Y así como se burlaron del Señor, le escupieron, se burlaron, lo golpearon, lo lastimaron, lo entregaron, lo crucificaron, de la misma forma están crucificando, por decirlo así, su propia palabra al burlarse de su segunda venida. De la misma manera, hermanos, para todos aquellos que están escuchando y que ustedes mismos puedan compartir este mensaje, el tiempo viene, por eso estamos examinando estas señales del fin de los tiempos, perdón. Tengamos ojos espirituales para poder escudriñar y entender estos tiempos y prediquemos el evangelio a aquellos que no conocen a Jesús, porque ese tiempo va a venir y va a venir pronto. El último, Luis, la última señal es que la gente ignoraba el anuncio del evangelio. Y nos lleva a Mateo 24, 37 y 38. Dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, pues así como en los días antes del diluvio, y hablando de Noé ahorita, la gente comía y bebía, se casaba, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no atendieron hasta que el diluvio se los llevó a todos. Bueno, prácticamente les compartí ahorita este verso, ¿verdad? Que no van a atender al anuncio del evangelio. Sabemos que Noé fue un pregonero de justicia, hermanos, y de la misma manera, Noé, si lo analizamos, Luis, fue como, Noé y el arca fue como un prototipo, un precursor del Mesías venidero, del Cristo venidero. Y así, de la misma manera, hermanos que nos están escuchando, así como Noé y su familia entraron al arca, dieron un paso de fe, así también nosotros, o si no conoces a Cristo como Jesús, como Señor y Salvador, también tienen que dar un paso de fe. Luis, en Juan 19, Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, hermanos. Amén. Luis, hermano Luis, tomemos este tiempo realmente como creyentes de darle prioridad a nuestra vida, de poder comprender, poder entender los tiempos y saber, Luis, que realmente el tiempo es corto. Amados hermanos que nos están viendo en esta transmisión, hermanos, tengamos un gran sentido de urgencia, tengamos ojos espirituales para ver estas señales que el tiempo es corto. No sabemos exactamente cuándo viene el Señor, pero lo que sí sabemos es que Jesús dijo ahí mismo en el capítulo 24 de Mateo, dijo, cuando vean estas cosas suceder, las cosas que estamos viendo, hermano, estas señales que estuvimos analizando el día de hoy, dijo, miren hacia arriba porque su redención viene pronto, hermanos. Luis, el tiempo se nos ha acabado. Gracias, hermano Luis, por ser parte. Un placer, como siempre. Contribuidor, gracias, hermano, contribuidor de nuestro programa. Y amados hermanos que nos están viendo, les agradecemos que hayan estado con nosotros. Esperamos verlos en otra edición de nuestro programa, hermanos. Y recuerden que nuestra principal misión y prioridad es de ir a predicar al Evangelio, de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El Señor les bendiga grandemente y nos vemos la próxima. Gracias por sintonizar a nuestro programa de televisión. Ahora puede visitar nuestra página web donde encontrará una gran cantidad de recursos gratuitos. Se puede inscribir a nuestro boletín informativo y puede visitar nuestra tienda en línea para adquirir nuestros recursos de evangelismo. Síguenos en redes sociales a través de Facebook, en nuestro canal de YouTube en español y también nos puede escribir a través de nuestra página web haciendo clic en nosotros y contáctenos. Gracias por su apoyo y no olvide visitar nuestra página web en español.livingwaters.com.